última palabra con Paulo Lacerna. Hay gente que investiga cosas que no se ven y no son necesariamente cazafantasmas. Hoy está con nosotros un investigador que en épocas parecidas a la actual era el gurú asesor de 6 ministros de Hacienda sobre el tema de la deuda externa. Hoy no se dedica ya a eso, es un economista graduado de la Universidad de los Andes y el MIT que se dedicó a estudiar unos temas de mafia, ilegalidad y criminalidad, pero en México, lo cual parecería que no tiene mucha relación con la realidad colombiana, pero la tiene, y toda. Doctor Garay, ¿cuándo empieza el vínculo entre toda esa ilegalidad y criminalidad entre México y Colombia? Bueno, la historia data de los 70, 80, especialmente porque el narcotráfico estaba liderado por el cartel de Medellín, especialmente en los 80, y el tránsito hacia el principal mercado, que es Estados Unidos, ya ha sido Estados Unidos, se hacía a través especialmente de México. En ese entonces, los carteles mexicanos que existían no tenían el mismo poder del cartel de Medellín. Y entonces el cartel de Medellín pagaba un peaje por el tránsito por territorio mexicano y la distribución minorista en las calles de las ciudades estadounidenses estaba en buena medida coordinada por el cartel de Medellín y mafias colombianas. O sea, ¿estos eran simplemente unos transportadores o Sí, intermediarios? Intermediarios. Sin embargo, en los finales de los 80, la política de interdicción de Estados Unidos, aérea y marítima, dificultaba seriamente a que los carteles colombianos pudieran distribuir la droga directamente desde Colombia con algún país centroamericano y luego Estados Unidos, y forzosamente tenía que ser introducida la gran mayoría de la droga por México. Y ahí los carteles mexicanos adquirieron un mayor poder de control sobre el trasiego de la droga por territorio mexicano. En los 70 años del gobierno del PRI en México, hubo un acuerdo político entre la criminalidad y el establecimiento político, en particular del PRI, pero con un poder mayor del aparato político sobre el aparato criminal. Y con el advenimiento del PAN, o sea, la culminación del régimen democrático pero autoritario del PRI por 70 años, se rompieron muchas de las alianzas políticas nacionales y locales y regionales entre la criminalidad y la política, lo cual llevó a una reestructuración de la criminalidad y de los mal llamados, a mi juicio, carteles mexicanos. ¿No menciona usted la caída o muerte y derrota de los capos del narcotráfico colombiano? Eso debe haber influenciado el mayor empoderamiento de los mexicanos. Exactamente. Eso fue otro elemento determinante, que fue el hecho que llevó a una diseminación de pequeños carteles y medianos carteles en Colombia y el fortalecimiento del poder criminal en México, que todo lo anterior llevó a que los carteles colombianos tuvieran menor poder de negociación con los carteles mexicanos. Yo recuerdo en algún momento haber visto un periódico mexicano que decía que México se estaba colombianizando, lo cual sonaba irónico cuando ya los tipos estaban untados hasta los pies. Después de ese periodo, evidentemente fue adquiriendo cada vez más poder los carteles mexicanos y buscaron ingresar a las primeras eslabones de la cadena del narcotráfico, es decir, acercarse más a la producción de coca y a abastecerse con la droga desde la frontera colombiana o peruana-boliviana. Para ellos responsabilizarse del trasiego desde estas fronteras hasta Estados Unidos. Entonces, ¿qué quedaron haciendo los colombianos, los peruanos? Entonces, los colombianos fueron especialmente cuando se habla del mercado estadounidense, fueron siendo cada vez más proveedores de la coca, pero cada vez más alejados de la frontera de Estados Unidos y perdiendo un poder relativo en el comercio minorista en Estados Unidos. Entonces, los carteles colombianos buscaron fortalecer su presencia en el otro mercado, gran mercado de la droga, que es Europa, la Unión Europea. Pero perdóneme, ¿quién quedó produciendo
la cocaína en Colombia, Perú y Bolivia? Hay evidencias que de inicios de los 90 ya, especialmente las FARC, el ELN en ese entonces no, hace su incursión, no directamente en el cultivo, sino en lo que se llama el impuesto del gramaje, del control de las pistas para el trasiego de la droga, incluso en los puertos marítimos, y básicamente empiezan en una primera etapa solo para usufructuar con impuestos, llamémoslo así, e imposiciones sobre el tráfico de drogas. Pero posteriormente ya las FARC empiezan a incursionar más en un ordenamiento de la producción de cocaína, y en el procesamiento de laboratorios de cocaína para distribuirlos no internacionalmente. Yo que hayamos investigado y conozcamos información, no tenemos evidencia clara de que ellos hayan exportado directamente de manera masiva la cocaína al exterior, sino Ni siquiera después. Ni siquiera después, sino O sea, que simplemente productores. productores, procesadores de cocaína, y los carteles mexicanos en particular eran los que se proveían desde el territorio colombiano para hacer las exportaciones, especialmente a Estados Unidos. Carteles colombianos y las mismas FARC también tenían otros intermediarios que a través de Guinea Occidental en África incursionaban luego especialmente a España para la introducción de la droga a Europa. O sea, África es un puente hoy para esa distribución. ¿Y cuáles son los principales centros de distribución en Europa? En Europa, evidentemente uno es España. En España pues se han fortalecido, digamos, los controles, pero hay otro país clave que es Italia, y últimamente, muy interesante, está entrando por los Países Bajos. Eso quiere decir que han tenido que ir alterando su estrategia ante también la competencia que viene de Europa del Este con las mafias rusas e incluso mafias asiáticas. ¿Esto es vía Brasil? Esto parte inicialmente era vía Brasil, pero las evidencias, aunque no hay información en Venezuela, Venezuela se ha convertido en un trampolín, obviamente, para exportación de droga proveniente de Colombia y de países andinos como Perú y Bolivia. Usted escribió alguna vez un libro sobre el narcoparamilitarismo. En ese libro, usted contaba cómo era la red del narcotráfico colombiano a través del paramilitarismo. ¿Eso desapareció o es lo que se llama hoy BACRIM y otra cantidad de cosas? ¿Sigue vivo? O sea, uno de los temas que es fundamental entender que, digamos, el paramilitarismo en Colombia, fortalecido en los años 90, fue desde su inicio simbióticamente relacionado con el narcotráfico, que era un movimiento supuestamente político, antiterrorista o antisubversivo en ese momento, para utilizar la terminología de los 90, pero que tenía unos fines también del narcotráfico. Y una de las razones claras era que en la lucha antisubversiva la mejor manera de financiarse más rápido y eficiente era a través del negocio ilegal más importante en el país, que es el narcotráfico. Pero usted dice que no investiga solamente narcotráfico. Usted habla de mafias y habla de mafias integrales, donde hay tráfico de personas, donde hay tráfico de elementos que son legales, pero que de alguna manera están sustituyendo parcialmente el narcotráfico, como el oro, el coltán. En esa relación colombo-mexicana, ¿cómo se maneja? ¿O es absolutamente independiente los colombianos de los mexicanos? La criminalidad se nutre de la mayor integración de los mercados ilegales. Entonces es muy difícil separar el narcotráfico del tráfico de armas y del tráfico de humanos, por ejemplo, en zonas como Centroamérica, México, Estados Unidos, y en la cual participan de una u otra manera el trasiego de droga desde Colombia. Ahora, recientemente ha sucedido un fenómeno muy importante, que es lo que nosotros hemos denominado minería ilegal y minería criminal. Esta es una minería que se desarrolla en algunos países de nuestro hemisferio y que antes era clásico en países de África, y es
una minería que se desarrolla para financiar, entre otros propósitos, organizaciones criminales. La ventaja de la minería criminal, en particular del oro, es que el oro es una mercancía legal. O sea, no es como la cocaína ilegal, y entonces eso tiene mayores costos de transacción y dificultades estratégicas para la criminalidad. En cambio, el oro legal, pues fácilmente puede ser lavado el dinero sin mayor preocupación, entonces la rentabilidad es muy alta para la ilegalidad. Es más, en los últimos años ha habido largos periodos en los cuales la rentabilidad del oro es muchísimo más alta que la rentabilidad de la cocaína. Entonces esto ha llevado a que haya una integración de los mercados a tal punto que muchas de las exportaciones de oro, y especialmente del coltán, que es un nuevo mineral que se llama el oro negro, que es especialmente demandado por China porque es la producción de celulares y electrónicos, ha venido a cargo de carteles mexicanos, no, porque las FARC en particular y el ELN han tenido importantes explotaciones de minería criminal del oro e ilegal, pero especialmente en coltán en los últimos años. Entonces, perdón, la FARC y el ELN, ¿le venden a los mexicanos y ellos se lo venden a los chinos? Sí. Ese es el camino. El camino que nosotros hemos detectado en los estudios que hemos hecho en México es que los carteles mexicanos, a diferencia de los colombianos originalmente en los 90, los mexicanos han avanzado en la producción de droga sintética. En esta producción de droga sintética se requieren unos insumos especializados que se producen en China, entre otros temas. Y los mexicanos exportaban productos siderúrgicos y de hierro robados a las empresas estatales o siderúrgicas y lo intercambiaban por esta sustancia. O sea, mandaban eso y traían de vuelta elementos para la sustancia. Exacto. Entonces ellos, ya hay casos muy famosos en México sobre intermediarios chinos para poder hacer muy eficiente y eficaz los canales de comercialización desde los carteles mexicanos a productores, incluso empresas obviamente legales chinas. Y ello llevó a que los carteles mexicanos tengan unos canales de comercialización muy desarrollados con China. Y el coltán, dado que es el oro negro en China, pues los mexicanos han ido aprovechando que las FARC en algunas zonas del país han producido o han buscado intermediar en la producción de coltán, se ha vendido a cartel de Sinaloa, los Zetas, para ser exportados a China. Bueno, pero si uno se podría imaginar que debían estar preocupados los carteles mexicanos de que las FARC hayan firmado la paz, con eso que usted cuenta como antecedentes. ¿Quién va a encargarse de esa minería ilegal, de ese narcotráfico y del coltán, si no las FARC? Bueno, obviamente cuando decimos FARC y ELN no son los únicos. O sea, en muchos territorios y regiones del país proliferan grupos armados ilegales que desarrollan actividades como el narcotráfico y la minería criminal e ilegal. Entonces el cuestionamiento es, en la medida que las FARC dejen libres ciertos territorios, es si hay la suficiente capacidad y decisión del Estado colombiano para copar esos territorios, o si, como está sucediendo ya en algunos territorios como Tumaco, Buenaventura, esos territorios que han sido dejados por las FARC están siendo copados por nuevas organizaciones criminales, que por supuesto lo que buscan es el aprovechamiento de los mercados ilegales, no solo del narcotráfico, y en esto quiero hacer énfasis, sino de todos los nuevos productos ilegales como armas, minería criminal, minería ilegal. Perdón, con todo respeto, usted suena como un ave de mal agüero, ¿no? Porque lo que demuestra es que todo lo que ha pasado que es malo, o no todo lo que ha pasado es malo, pero lo que ha pasado en ese campo es malo, puede seguir vivo y aún peor. Porque el tema, mejor dicho, yo empezaría a tenerle miedo al imperialismo mexicano, que de hecho ya hay algunos narcotraficantes en Colombia que han estado trabajando exclusivamente para ellos, sin trabajar para capos colombianos. Y oyéndolo digo yo, entonces el muro de Trump es para trancar todo el imperio mexicano de criminalidad,
o solo de inmigración clandestina? Pues básicamente, inicialmente de migración clandestina. Ahora, con la transnacionalización de la criminalidad que llamamos compleja, o sea, esta integración de múltiples mercados ilegales dominantes en el mercado mundial, pues ya hablar como pasó en su momento en los 70s con el concepto de empresas multinacionales, empieza a diluirse el concepto de nacionalidad, porque empieza a haber un intercambio y una mutación de el origen de capitales y el origen geográfico de las actividades. O sea, llegaremos a mafias rusas y chinas que dominen a los proveedores colombianos. También, o sea, hay una competencia de una transnacionalización del crimen, donde hay pactos, alianzas estratégicas, tácticas, temporales entre diferentes tipos de ilegalidades y procedencias de ilegalidades, siempre con aras de buscar mayores mercados. Entonces estamos en un proceso que la mexicanización ya es relativa porque empieza a haber una íntima relación entre carteles mexicanos, mal llamados carteles, nosotros lo llamamos redes transnacionales, internacionales, transnacionales ilícitas mexicanas, con otras de otras nacionalidades. Aquí un invitado a una entrevista conmigo dijo que él prohibiría la minería. Oyéndolo a usted un poco, quisiera saber qué piensa de la minería. Bueno, legal, ilegal, en general. Sí, bueno, en Colombia tenemos un problema grave. Primero, hemos ido descubriendo cada vez más que Colombia es rica en recursos naturales no renovables, más de lo que pensábamos previamente. En oro, no solo en oro, que somos una potencia en oro, sino en coltán y otros minerales, carbón, etc. Pero tenemos, y hay otros países muy ricos en recursos naturales como Chile, pero nos diferenciamos a Chile por 2 o 3 razones claves. Uno, donde está la riqueza de recursos no renovables en Colombia está en una alta proporción en ecosistemas frágiles, de amplia biodiversidad, que la minería o cierta minería y ciertas explotaciones de recursos pueden afectar seriamente su sustentabilidad. En segundo, a diferencia de Chile, por ejemplo, Colombia no tiene una presencia clave y decidida del Estado en todo el territorio nacional, por el contrario. Hay muchas zonas del país donde no hay suficiente Estado o a veces casi que no hay Estado. Y tercero, que en el mundo moderno, dada el avance de la ilegalidad que existe en Colombia, pues esta es una actividad, la minería, altamente apetecida. Entonces eso lleva a que tenemos condiciones a que la minería criminal e ilegal se reproduzcan en el país si no hay un Estado fuerte. Ahora, en segundo lugar, hay algo de cuestionamiento muy clave en Colombia, porque muchos dicen, y con razón, que si Colombia no desarrolla una minería legalmente, lo que se está haciendo es dejar un espacio para la minería criminal e ilegal, que es mejor promover y auspiciar la minería legal para evitar la ilegal. Pero ese es un argumento en parte cierto, pero con mucha falencia, porque estaría implicando que tenemos control sobre el territorio, lo cual no es cierto. Ahora, sobre la minería legal en Colombia, pues en los trabajos que hemos hecho sobre la minería hemos encontrado pues que hay claros y oscuros serios, es decir, se han desarrollado proyectos mineros legales en Colombia sin las suficientes provisiones ecológicas y sociales que han hecho que haya habido unos costos medioambientales y lo que llamamos socioecológicos muy grandes en el territorio colombiano, y muchos de ellos irrecuperables, irreversibles, que hace que obviamente para poder desarrollar una minería legalmente en el país tenemos que ser mucho más estrictos y cuidadosos con todas las regulaciones, normatividades y condiciones, y especialmente en la especificación de territorios no frágiles ecosistémicamente, para poder hacer de la minería un factor de apalancamiento de desarrollo y no de empobrecimiento. Hay una controversia grande sobre si deben los municipios y eventualmente los departamentos tener una injerencia sobre el otorgamiento de licencias de explotación.
usted desde la perspectiva internacional, ¿cómo lo ve? Porque A ver, en un trabajo reciente que estamos publicando, tenemos los siguientes hechos novedosos en el debate en Colombia. Los últimos sentencias y fallos de la Corte Constitucional en los últimos 4 años han cambiado totalmente las condiciones de la participación de las entidades locales y regionales en la definición de la explotación o no de recursos naturales en su territorio en la medida en que afecte el uso del suelo previsto en los planes de ordenamiento territorial. Inicialmente o tradicionalmente, dado que la Constitución de Colombia dice que el dueño de los recursos naturales no renovables, es decir, del subsuelo colombiano, es el Estado, se parangonaba o asimilaba el Estado como gobierno central única y exclusivamente. Es decir, que toda decisión sobre el subsuelo era decisión del gobierno central, más aún apalancada por el Código Minero, por el hecho de definir a la minería como una actividad de utilidad pública. Y en esas condiciones el gobierno tenía central la potestad única y absoluta de la definición o no de zonas para explotación de recursos naturales no renovables. Con esta nueva jurisprudencia desarrollada o que está en desarrollo de la Corte Constitucional, le otorga la potestad a las autoridades locales para poder definir si sí o no la extracción de recursos naturales no renovables en la medida que eso afecte el uso del suelo de sus territorios. Pero eso suena o un saludo a la bandera porque no hay quien lo haga cumplir, o un caos total porque con tantos alcaldes, sin tener en cuenta la corrupción, que van a intervenir en el tema de afectación pues, a través de la minería, pues se vuelve realmente imposible sacar una licencia legal. Bueno, ese es un debate, yo lo veo, es una profundización de la descentralización y de la búsqueda de democracia. Sabemos que la descentralización, cuando no va acompañada de una mayor participación efectiva y una mayor democracia, puede llevar a la paradoja de una cooptación a través de la descentralización en favor de intereses particulares y no colectivos duraderos. Ese es un riesgo. O sea, está insinuando que la corrupción puede manejar esas decisiones. Sí, la corrupción por un lado, pero algo que llamamos más profundamente la cooptación, que no solo es las dádivas, sino que es una infiltración mucho más interna en el aparato institucional estatal y privado a favorecer intereses privados. Entonces hay un gran riesgo de que, por ejemplo, proyectos en municipios pequeños y proyectos grandes mineros, pues haya un intercambio de favores, etcétera, etcétera, y de cooptación institucional que lleve a tomar ciertas decisiones que no necesariamente son las decisiones de interés colectivo. Doctor Garay, un país donde la extensión se dobla de un año para otro en sembrados de coca, donde el dólar negro está por debajo del dólar oficial, parecería que está penetrado por narcotráfico, pero en este país nadie habla de eso. Ustedes en sus investigaciones, ¿qué han detectado de la situación económica actual derivada de narcotráfico? Pues bueno, los últimos estimativos de diferentes fuentes dirían que no menos del 3,5% del PIB al año sería de ingresos provenientes que regresan al país por concepto de narcotráfico. ¿Y por qué Ese es un autoridades? estimativo conservador, porque en algún momento en los 80 debió llegar a 6,5% del PIB. Sin embargo, hay otro elemento, que no solo es el narcotráfico. Las exportaciones ilegales de oro, que ya es un rubro muy importante del país, equivalen al 80% de las exportaciones de oro del país. O sea, no pasa por ningún conducto ni paga impuestos ni nada. Pues se ilegaliza o se lava, comillas, en los pequeños pueblos donde se hace la certificación de la producción de oro, entre otras consideraciones. Pero eso lleva también a aumentar el ingreso, comillas, de divisas extranjeras, comillas, al país. Entonces, yo creo que entre oro, narcotráfico y otros mercados ilegales debe haber entre el 5 y 6% del PIB. ¿Por qué las autoridades económicas no hablan de eso?
Bueno, en general los economistas trabajan más en otros ámbitos formales, más formales que reales, y no se hace la investigación que se debiera hacer, más profunda sobre el tema. Y segundo, siempre pues no ha aparecido en Colombia algo que es increíble. Bueno, es que el tema de la ilegalidad es noticia periodística del día, pero no es un elemento de política pública estructural en nuestros países. O sea, nosotros, igual que los mexicanos, tenemos una cooptación tanto de entidades estatales, políticas y privadas. ¿Usted cree que hay esa penetración de cooptación en Colombia como para preocuparnos? Y no solo de los abiertamente ilegales, sino más preocupante es que la ilegalidad no puede pervivir y reproducirse si no hay un sector aparentemente legal de la sociedad y de la institucionalidad que opere en favor de la ilegalidad. ¿Y quiénes son esos cómplices? Hay que superar esa tendencia a pensar como era la teoría criminológica tradicional, el Estado el bueno y los criminales los malos, y solo hay dos actores. Esa es una criminalidad del libro de texto que ya se superó totalmente. Hoy están mezclados. Hoy está la ilegalidad, sectores de la legalidad como son banqueros, cambistas, empresas privadas, comercializadoras, economistas, abogados, que sin ese aparato y ese andamiaje no podrían poder reproducir su capital criminal, pero también su capital financiero. Doctor Garay, muchas gracias. A usted, Pablo, muchas gracias. Esperamos vernos muy pronto con ustedes en Última Palabra. Última Palabra con Paulo Lacerna.